Les voy a contar una historia de una mujer de 19 años. Ella estaba estudiando la carrera de sus sueños en la universidad que siempre quiso. Tenía el apoyo económico de sus padres. Estaba rodeada de personas que la querían y la apoyaban. Aparentemente tenía todas las herramientas para ser feliz. Un 20 de julio del 2020 sucedió algo que le cambió la vida. Ella pensaba que no era posible vivir tanto dolor, pero ese día se dio cuenta de que estaba equivocada. De estar totalmente completa, pasó en tan solo unos minutos a estar totalmente rota y pensando que es imposible volver a unir las piezas. Conforme pasaron los días, se volvió una lucha constante, desde algo tan básico como levantarse de su cama hasta algo tan complicado como querer seguir viviendo. Ella pensaba que no quería seguir viviendo. Después de varias semanas, estaba tan hundida en su depresión que nadie podía ayudarla. Incluso sus amigos que estaban para ella apoyándola, era imposible que pudieran ayudarla. Después se dio cuenta de que estaba tan hundida y llegó a su punto máximo. Y ahí fue cuando decidió que necesitaba ayuda profesional. Después de unos meses de tratamiento, ella se estabilizó y logró salir adelante. Logró salir del hoyo. A partir de su dolor nació su misión: ayudar a las personas que están viviendo una lucha similar a la de ella. Esa persona está el día de hoy parada enfrente de ustedes. Mi nombre es Alma, tengo 21 años y actualmente estudio octavo semestre de la carrera de medicina. No podemos pedir vulnerabilidad a los demás si nosotros no somos vulnerables antes, al abrirnos y contar nuestra historia. Es por eso que el día de hoy decidí mostrarme vulnerable ante ustedes. Muchas veces leemos en las redes sociales que la depresión es una tristeza extrema, pero es mucho más que eso. Yo lo sentí como un túnel negro que parece no tener salida, como una caja de 1 metro cuadrado que apenas si tiene aire. Sin importar a dónde mirara, la saturación de los colores bajaba y no lograba ver nada bonito ni brillante. Pensaba lo peor de mí. No me sentía suficiente, ni como hija, estudiante, amiga, hermana. Creía que era una carga para los demás, que todos estarían mejor sin mí. A pesar de todo el esfuerzo que los demás tuvieron, nada era tan fuerte para sacarme a mí de mi depresión. Por lo que yo decidí buscar ayuda. Mi punto fue cuando pensé de manera muy importante el querer suicidarme. Ese fue cuando yo decidí que ya necesitaba medicamentos. La razón para no quitarme la vida no fui yo, no fueron mis metas, no fueron mis sueños, fue mi familia. Me di cuenta de que el dolor que ellos iban a sentir al perderme ante la lucha de la depresión iba a ser tan fuerte que no sé si hubieran podido superarlo. Y yo no quería afectar a mi familia, a esas personas que estaban haciendo hasta lo imposible por ayudarme a mí. Por lo que lo reconsideré y me di cuenta de que preferí luchar con ellos a mi lado. De mi depresión aprendí muchísimas cosas, pero una de las más importantes que aprendí es que somos muchas personas y que todos nos sentimos solos. A pesar de esto, me he dado cuenta de que somos un grupo enorme de personas y la depresión nos convence de que somos el único miembro. Por lo que me di cuenta y yo decidí que mi misión, y en mi corazón salió la misión, de ayudar a las personas que están pasando por una lucha similar a la mía y que ellas entienden que nadie más puede ayudarlas y que ni siquiera se dejan ser ayudadas. Después de 1 año y medio de tomar medicamento, de estar prácticamente en esta lucha tan constante de todos los días,
Sentí un poquito de paz por un par de meses. Y el 24 de diciembre del 2021 perdí al amor de mi vida. El perro que estuvo a mi lado desde los 6 años y me acompañó en todos los momentos difíciles de mi vida, se despidió para convertirse en mi angelito. Lo crean o no, esto que pasó me rompió mi corazón y tuve una recaída. A partir de esto, retomé mi tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos. Pero lo importante fue que me di cuenta que el proceso de sanación no es lineal. Un día crees que ya todo ha mejorado, sucede algo y todo tu mundo se viene para abajo otra vez. De mi depresión también aprendí que muchos creemos que no somos tantas personas. Y les voy a pedir un favor. Cierren los ojos. Imagínense a las 5 personas que más quieran en este mundo. De esas 5 personas, al menos una tiene depresión. Y si no recibe tratamiento, esa persona podría suicidarse. ¿Se imaginan perder a un ser querido ante el suicidio? Ya pueden abrir sus ojos. Cerca de 450 millones de personas en el mundo sufren de un trastorno mental. Aproximadamente 800,000 personas se suicidan cada año, siendo así la segunda causa de muerte en personas entre 15 a 29 años, lo que equivale a que más o menos cada 40 segundos alguien se suicida. Tristemente, muchas personas pierden la batalla al no darse cuenta de que el paso a la vulnerabilidad es un gran paso que te enseña. El 90% de las personas que se suicidan tienen diagnóstico de un trastorno mental y no reciben tratamiento, por lo que el 90% de los suicidios son prevenibles. Yo los quiero invitar, y es algo que yo he aprendido, es a abrir tu corazón, a ser vulnerables, porque así es como vamos a recibir ayuda. Al abrirnos y al estar en ese punto de vulnerabilidad, nosotros aceptamos lo que estamos viviendo, aceptamos nuestro proceso y lo enfrentamos y comenzamos a sanar heridas. Después de bastante tiempo de estar con la depresión, me di cuenta que yo estoy en este mundo por una misión. Como ya les dije, es ayudar a las personas que piensan que nadie más está viviendo esta lucha, cuando yo también lo estoy haciendo, todos los días. Y no es algo fácil, les digo, a mí me sigue costando trabajo levantarme en mi cama, me sigue costando levantarme a las clases, me cuesta muchísimo trabajo comer. Pero eso no significa que sea una lucha perdida, es un trabajo de todos los días y les aseguro que vale la pena no rendirse. Porque el día de hoy yo estoy aquí hablándoles, porque yo no me rendí. Los quiero invitar a que den ese gran paso, a que abran su corazón. El ser vulnerables siempre les va a traer enseñanzas, siempre les va a traer el crecer. Y si se sienten identificados con todo lo que yo ya dije, y si sienten que están perdiendo la batalla, no es tarde. Están en un muy buen momento para acercarse a alguien cercano a ustedes y pedirles ayuda. Cuéntenles todo lo que sienten y pidan ayuda. Yo sé que eres muy fuerte, porque yo también lo estoy siendo, les repito, todos los días. No estás solo, estamos en esta lucha juntos. Gracias.